Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Saludable, como cada viernes acompañándolos junto a todo el equipo del canal, con la posibilidad también de que nos sigan en las redes sociales y en nuestra página web, canal12web.com. La propuesta de hoy tiene que ver con la odontopediatría. Visitamos al doctor Julio López Ruiz Díaz y con Paula Martínez dialogamos sobre la importancia de las medidas de prevención en todo lo referido al síndrome urémico hemolítico. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central, desde siempre acompañando la salud de la gente de Madrid. Bueno, primer bloque y vamos a compartir la charla del especialista en odontopediatría Julio López Ruiz Díaz. ¿Cómo son los protocolos de abordaje cuando se presenta algún caso de un chico con algún tipo de discapacidad? Hay todo un protocolo especial para atender estos casos, inclusive con algunas nuevas herramientas como ser el equipo móvil de atención que permite y facilita la atención directamente en quirófano. Primera parte de nuestra charla con Julio López. Bueno, volvimos al consultorio del doctor Julio López. En aquel capítulo, Julio, nos contaste todas las etapas de la dentición en los más chiquitos, pero hay que hacer un capítulo aparte para aquellos chicos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, nosotros el abordaje que tenemos que hacer en pacientes con discapacidad es a través de dos formas de atención. Una sería una forma convencional habitual, que es la primera forma de atención de un paciente de discapacidad, no importa cuál fuere. Nosotros ahí hacemos una evaluación, pero en la segunda etapa, que ya es la de intervención y de tratamiento, hay veces que ciertas patologías no permiten esa atención convencional y tenemos que recurrir a una atención bajo una sedación completa con anestesia general y intervenir con unos equipos especiales para poder hacer efectivo un tratamiento, no solamente haciendo lo que se llamaba antes una odontología mutilante, o sea, solamente hacer extracciones, sino trabajar en el concepto de una odontología restauradora. Nosotros desde 1999 hemos formado un equipo con el doctor Bartels, Sergio Bartels, que es cirujano maxilofacial. Yo soy especialista en odontopediatría, han intervenido otros colegas como el doctor Blanco y lo que hemos hecho es una inversión en un equipamiento especial que es un equipo odontológico móvil que a nosotros nos permite
llegar y acceder al quirófano con este equipo y poder hacer bajo anestesia general un tratamiento integral de la boca en pacientes que por su discapacidad no se pueden atender en forma convencional en el consultorio. Esto se me ocurre que si se hace un buen diagnóstico y se proyecta bien el trabajo que hay que realizar, agiliza los tiempos y evita al chico más exposición. Sí, nosotros la idea es una primer consulta de evaluación, se le explica a los papás qué es lo que vemos en su boca y se elabora un plan de tratamiento, y la idea es que en un solo tiempo operatorio bajo una sola sedación nosotros podamos intervenir arreglando y restaurando la boca por completo. Estos equipos nuevos a nosotros nos permiten hacer desde arreglos con restauraciones con amalgama o con materiales estéticos, hasta tratamientos de conducto, por ejemplo, en piezas temporarias. Antes de hacer una extracción de un diente de leche, mucho antes de su época de recambio, nosotros podemos llegar a acceder a poder hacer una intervención en un tratamiento pulpar, que sería como un tratamiento de conducto, en un diente de leche para esa pieza mantenerla en boca hasta su época de recambio. Y de esa forma mantener los espacios para que prevenir malposiciones, para que esos dientes permanentes no aparezcan en boca antes de tiempo o se cierren espacios por extracciones prematuras. Todas estas opciones en un mismo equipo. En un mismo equipo. El tema es una atención especializada. Yo quiero aclarar bien este concepto. El tema de ir a una atención bajo quirófano es a través de un protocolo, se tienen que seguir ciertos pasos, necesita también la intervención de un equipo interdisciplinario con la parte médica. Nosotros tenemos acceso a médicos clínicos y médicos pediatras que van a hacer el monitoreo y el ingreso y la evaluación de ese paciente. Necesitamos hacer unos estudios prequirúrgicos porque esto implica una cirugía bajo una sedación completa. Necesitamos análisis de laboratorio, pero tenemos la tecnología, tenemos los equipos, hemos trabajado desde hace años en las clínicas, principalmente en una, que se puede nombrar, que es la Clínica San Miguel, en donde hay un equipo de anestesistas de jerarquía, en donde podemos trabajar con los parámetros de seguridad que implica poder hacer este tipo de intervenciones. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Corrección Postural Global, Terapia Manual Articular, Patologías de Columna, Alteraciones en cadera, rodilla y pies. Avenida Roca 353, primer piso, Newbery 646, Puerto Madryn. Teléfono 154 83 28 48. Paula Martínez es la jefa del Departamento de Salud del Niño, dependiente del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Volvemos a hablar del síndrome urémico hemolítico e insistimos en que con medidas de prevención e higiene muy básicas y simples podemos evitar trastornos que realmente pueden llegar a ser muy graves. La palabra de Paula Martínez. Paula, gracias por sumarte a esta nueva edición de Saludable para volver a hablar de un tema que ha sido recurrente en el programa a lo largo del tiempo, pero es importante insistir en las medidas de prevención, que es el síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo podemos definirlo en resumidas palabras? Bueno, en principio gracias por este espacio, porque realmente es importantísimo darle difusión a esta situación que nos aqueja todos los años, es histórico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que se produce por la toxina de una bacteria que se encuentra en los intestinos del ganado vacuno. Por lo tanto, todo lo que tenga contacto con eso se puede contaminar y puede generar una enfermedad que en general afecta a los niños menores de 5 años. Puede afectar a adultos que tengan problemas de inmunidad o a más grandes, pero en lo común afecta a chiquitos menores de 5.
¿Y qué manifestaciones pueden tener para que tengan alerta las personas que están en las casas? En los nenes puede haber diarrea o no, igualmente, puede haber palidez en la cara, vómitos, y de a poco como que no orina, o orina poco o deja de orinar. Esas son alertas. Hay un montón de otras manifestaciones, pero esas son las más características y las más comunes para que las personas puedan hacer el alerta y concurrir a un profesional de la salud. Y si esto, Paula, no es tratado a tiempo, no es abordado por un profesional, ¿puede llegar a extremos graves? Sí, justamente es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y niñas, y también es la segunda de trasplante de riñón. Por lo tanto, si no se atiende a tiempo, puede tener complicaciones a largo plazo con una calidad de vida en ese niño y niña, futuro adulto, la verdad lamentable y evitable. Es importante tener presente que esta enfermedad no tiene tratamiento, solamente es de sostén de lo que va sucediendo y va afectando esta toxina en los órganos de todo el cuerpo, pero sí es importante saber que se puede prevenir. Inclusive acá me parece que podemos hacer un hasta paralelismo con esta pandemia que nos acompaña hace más de un año, porque la prevención es la higiene. Exacto. Y cuestiones básicas que hasta deberíamos incorporar al día a día, ¿no? La pandemia nos ayudó muchísimo justamente a retomar. Nosotros en la época de verano tenemos las diarreas y en época de invierno tenemos las infecciones respiratorias. Esto era habitual todos los años, durante todo el año. El lavado de manos era lo prioritario para justamente combatir las infecciones virales o bacterianas. Y ahora, bueno, justamente el síndrome urémico hemolítico, ¿cómo se evita? Lavándonos las manos en los momentos iguales que pasa con el virus. Obviamente que el hincapié acá es todo de la materia fecal a la boca, entonces ya no es lo mismo que el virus, que es respiratorio. Pero sí, el lavado de manos evita la manipulación de la bacteria y la contaminación. Antes de ingresar a la heladera tengo que tener presente que si voy a hacer las compras y compro carne, la tengo que llevar en una bolsa hermética separada de las verduras, por ejemplo, o de otros alimentos. Llego a la casa y lo que tengo que hacer es primero saber si en mi casa tengo agua segura, agua potable o agua de red, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, teniendo eso, yo usando el agua de la canilla puedo higienizar las verduras y las frutas normalmente. ¿Qué pasa con las verduras de hojas? O también las bandejitas que vienen ya preparadas de verduras. Bueno, esas requieren una minuciosidad más de limpieza. Entonces lo que podemos hacer es dejar en remojo. Podemos poner 2 gotitas en una fuente de 1 litro. Por cada litro ponemos 2 gotas, lo dejamos en reposo media hora, esa agua, y después ponemos todas las verduras que tengamos que limpiar. Y después bajo el chorro de la canilla lo enjuagamos. ¿Cuánto tiempo dejamos en remojo? Las verduras 10 minutos, 10 a 15 minutos, no más que eso. Y después enjuagamos, ya ahí estarían listas para llevar a la mesa. Obviamente siempre cuando hablamos de contaminación cruzada tenemos que tener presente que cuál es el origen o el lugar, digamos, de mayor contaminación, la carne, obviamente, ¿no? Pero las verduras siempre tenemos que tener una especial atención porque no sabemos con qué agua se riega. Entonces justamente es donde también tenemos que limpiar y hacer una buena higiene. Las temperaturas, digamos, seguras para nosotros, cuando hablamos de agua segura, decíamos las gotitas de lavandina o hervir 5 minutos el agua y dejar ahí en reposo media hora. Pero también cuando hablamos de seguridad de temperaturas, todos los alimentos debieran estar conservados a menos de 5 grados y en la cocción a más de 70 grados. Esos son los momentos de mayor seguridad de temperaturas para estar tranquilos de que la bacteria no prolifera o se elimina. 2 gotitas por litro de agua, lo ideal 1 gotero, pero ¿qué pasa si incurrimos en el error de tirar un chorrito en la pileta? Si nos pasamos de la dosificación... Y puede llevar a una intoxicación, porque eso después se ingiere, puede impregnarse más en el alimento y es riesgoso. Justamente por eso se da la recomendación del gotero y de las 2 gotitas por litro. Bueno, y ahora con el tema de las temperaturas para la cocción, la importancia de las carnes bien cocidas, ¿no? Sí. Respecto a la cocción, para yo saber y quedarme tranquilo que la carne está bien cocida, es ver que, digamos, el jugo que elimina la carne y la carne adentro no está rosada. Si yo veo que está rosada o elimina jugo rosadito, tengo que darle mayor cocción para estar asegurando esto. Y la prioridad de la cocción se la tengo que dar a la carne picada, porque justamente esto está en todas las carnes rojas, pero cuando se pica
la bacteria se mete y se impregna en toda se mezcla en toda la carne. Entonces yo no tengo seguridad de que tiene que ser la cocción muy bien hecha, y en cualquier alimento que contenga carne picada. La contaminación cruzada, muy importante, cambiar de bandeja, por ejemplo, ¿no? A la hora de cortar verduras y carnes. Sí, justamente, claro, justamente si nosotros sabemos que esto lo transmite la carne, lo que tenemos que tener claro es que la carne cruda no tiene que tener contacto con ningún otro alimento, y si usamos una tabla o cualquier utensilio para cortar la carne y tenemos que usar otros utensilios, otras tablas, o si no lo tenemos, lavar con agua de red y detergente. Entonces con eso ya podríamos utilizarla nuevamente para otras cosas. Siempre se hace hincapié en algo que no sé si en realidad le damos mucha bolilla en casa, que es el orden en la heladera, y esto que charlábamos al comienzo de guardar los alimentos ya limpios, ¿no? Sí. Quizás nos lleva un tiempito, pero luego nos ayuda en la organización y la higiene. Sí, hay un recorrido con la heladera que es, cuando vamos a hacer las compras, la prioridad de guardado tiene que ser todo lo que sea de refrigeración. Fresco. Entonces yo vuelvo de las compras, saco de la bolsa, lo primero que hago es guardo en la heladera. ¿En qué orden? Si tengo carne, que vino separada en su bolsita hermética, lo que hago es ponerla en un recipiente hermético, que no todo el jugo que despide la carne cuando la tengo en la heladera no caiga en ningún otro alimento, no tiene que contaminar. La prioridad sería que esté abajo de todo, cosa que no caiga en ningún otro lado, por si el elemento que utilizamos pierde o algo, y todo el resto de los alimentos por arriba. De esa forma nos aseguramos que no haya contaminación dentro de la heladera. Y algo que también hay que tener en cuenta con respecto a la heladera y la conservación de los alimentos es, puedo hacer una comida y queda en la mesa. Más de 2 horas, si un alimento queda fuera de la heladera, hay riesgo que prolifere la bacteria. Aunque esté cocinado. Aunque esté cocinado. Ah, mira. Entonces, dentro de la heladera, si hay un alimento que ya está cocinado, más de 4 días no se recomienda que se consuma. Y fuera de la heladera, más de 2 horas no se recomienda que se consuma. Siempre, si queda un resto de comida, se puede guardar en la heladera y volver a consumir al día siguiente o a la tarde, pero no se podría consumir si quedó más de 2 horas. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de casos, ¿no? Sí, llama la atención, pero no tanto, porque justamente tenemos el ganado vacuno en la mayor cantidad. Hay lugares donde son muy prolijamente evaluados, los lugares donde se hace la faena y donde se hace, donde está no hacen pastoreo, donde los tienen para la reproducción, y en otros lados no. Entonces justamente eso puede empeorar la situación. ¿Verdad? Bueno, confiamos en que la pandemia, si hay algo positivo que nos está dejando, es un poco colaborar a estas cuestiones de higiene. Sí, de darnos el alerta, llamarnos la atención, pero también entender, de que una pastilla no salva esto. Lo que salva es justamente las medidas que cada uno puede implementar y el autocuidado y el cuidado de la familia. Paula, muchísimas gracias. No, a vos. Medlab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez.
Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Último bloque y volvemos a la charla con Julio López en Ruiz Díaz. Los procesos de toda la dentición de los chicos y cómo ir cuidando la dentadura a medida que van pasando los años. Es muy importante que esos primeros encuentros con el odontólogo sean de buena manera, sean consensuados, sean amigables, inclusive para evitar aquellas fobias que quizás de más grandes surgen a la hora de enfrentar la visita al odontólogo. La alimentación, la higiene, temas básicos y recurrentes, pero que son muy importantes volver a repasar. La pandemia, el encierro y el ratón Pérez anduvo dando vueltas por la zona, ¿o no? El ratón Pérez tiene que estar dando vueltas siempre, es parte del estímulo en la atención odontológica. Un gran capítulo, te agradezco la nota de odontopediatría porque es una especialidad muy importante, a veces poco valorada, y es el inicio en esta disciplina de atención en la odontología y es la piedra fundamental en la continuidad de los tratamientos. Vos habrás escuchado esas malas experiencias que después de grandes se transforman en fobias. La idea es una introducción de a poquitito en la atención odontológica. Comenzamos ya desde el embarazo. La idea nuestra es que las embarazadas hagan una consulta previa. Ahí le vamos a explicar cuando nazca su bebé cómo es el desarrollo de su dentición. Generalmente el primer incisivo inferior aparece en boca a los 6 meses. Importantísimo el tema del chupete y la mamadera. El tema del hábito de la higiene cuando aparecen esas primeras piezas. Y el tema de los hábitos de alimentación. Ese es otro tema importantísimo para trabajar. Cuando ya vamos más para adelante, consideramos que a los 3 años sería el momento en donde completa su dentición un niño, su dentición temporaria. Tendríamos que llegar a esa etapa con esos dientes bien blancos, sin caries. Y ahí trabajamos sobre el hábito de la higiene y sobre los hábitos alimenticios. El lavado de dientes aparece desde que nace el primer diente. Nosotros le explicamos a la mamá que cuando le da el pecho a su bebé y hay piezas dentarias, muchas veces se duermen en ese amamantamiento, con una simple gasa envuelta en el dedo, pasarle sobre la superficie del diente, elimina esa sustancia que queda adherida al diente. Acá me gustaría centrar en cómo se produce una carie, por eso es tan importante el cepillado y la higiene. Todos los alimentos que consumimos, si son ricos en azúcar, son más fáciles de procesar por las bacterias que tenemos en la boca. La bacteria que produce la carie se llama Streptococcus mutans, es parte de la flora indígena que tenemos en nuestra boca. ¿Qué pasa? Cuando nosotros consumimos alimentos que son muy azucarados y si tienen la característica de adherirse a la superficie del diente, eso genera que haya un reservorio que las bacterias pueden tomar, se adhieren a la superficie del diente porque a lo mejor no hubo un cepillado y eso genera un proceso que la bacteria va a elaborar un ácido que se llama ácido láctico, que es el que va a hacer el agujerito en el diente. A mayor consumo de cosas dulces, mayor probabilidad de incidencia de caries. A mayor cantidad de cepillados y buena técnica de cepillado, reducimos eso. A los chicos, cuando son muy chiquititos, su técnica de cepillado es deficiente, tienen poco manejo manual. Nosotros ahí apostamos a la colaboración de los padres. Y el otro tema es, lo que buscamos es el hábito de generar que después de cada comida se cepillen los dientes.
nota principal, el cepillado nocturno. Ese es el más importante. Sí, porque ahí por lo menos son 8 horas de sueño, ahí no hay salivación, las superficies del diente están muy secas, entonces ahí promueve a la mayor adhesión, se llama biofilm, es la capa de bacterias que se va a pegar en la superficie del diente. Y si queda algún resto de alimento que no eliminamos con un cepillado, ese proceso que yo te explicaba de caries se hace mucho más evidente y más rápido. Y lo engorroso para un chico que lo que es tener una carie, ¿no? Lo que es el tratamiento, inclusive doloroso. Acá hay dos cuestiones para analizar. Primer tema es, los chicos no tienen experiencia previa. Lo malo es que su primera experiencia sea con dolor. Entonces, nosotros lo que buscamos es una odontología preventiva. Nosotros estimulamos a que cuando aparece el primer diente, así como van al pediatra, muchos pediatras nos derivan a los especialistas en odontopediatría para que hablemos de estos consejos con los papás. Sí, familiarizarse un poco también con los equipos, ¿no? Que no sea un susto sentarse luego en el sillón. Exactamente, lo que buscamos es ese feeling, que conozcan la experiencia odontológica. Acá trabajamos con los papás, muchas veces los sentamos a los papás para que le den esa contención, para que esos nenes no se asusten, es la primera vez que nos ven a nosotros, pero en esa atención con contención y muchas veces por imitación, al ver cómo los atendemos a los papás, se quieren atender. Cuando tienen hermanitos, el más grande a lo mejor que ya tiene más cancha, ya empezó su atención, le decimos a los papás que traigan a los más chicos para que los vean. Ahora justo por la pandemia hay todo un cambio en eso, pero hasta antes de la pandemia eso era otra forma de estímulo. La idea es primero empezar con tratamientos que no sean invasivos, para que empecemos a generar una confianza del paciente, que en este caso es un niño, con el profesional. Esto es como si lo comparáramos con el proceso cuando van al jardín. Cuando van al jardín, el primer día no se quedan. Exactamente, lleva un periodo de adaptación. Acá en el consultorio es exactamente lo mismo. Al principio se trabaja en motivación, se les muestra qué es lo que le vamos a hacer, se les explica qué son los dientes, siempre adecuado al lenguaje de ellos. Y la idea es que en el caso de que sí aparecieran caries, hay algunas que se pueden arreglar sin tener que recurrir a una anestesia infiltrativa, porque no son tan invasivas, porque llegamos justo. Tiene que ver mucho la edad de los pacientes, tiene que ver mucho la estimulación y la motivación para el tratamiento. Y hay otros casos que son más severos, en donde ya involucran que ya ha habido cuadros de dolor y donde tenemos que tener una intervención un poquitito más profunda. Pero también se trabaja por escalas, por procesos. Tramo final ya en esta edición de Saludable junto a todo el equipo del canal como siempre, con el agradecimiento a quienes nos acompañan semana a semana. Recuerden que pueden volver a ver nuestro programa en las redes sociales y toda la información en www.canal12web.com. Finalizamos esta edición y nos reencontramos la próxima semana.